Hoy vamos a hablar de este camino que tenemos por la personalización de los precios. Yo soy Lina Restrepo, CEO cofundadora de Pricer y de Pricing, una startup que desde Pricer estamos desarrollando. Ana, mi socia, CEO de Pricer y cofundadora de Pricing también. Felices de acompañarlos ya por la segunda versión de este gran congreso de Pricing and Revenue Management. Entonces, nada, vamos a arrancar con un contexto que siempre amamos tener, porque si vamos a personalizar precios, debemos empezar esta conversación y orientarla hacia lo que los clientes realmente están viendo y por qué me comprarían o no. Y digamos que el gran resumen es, hablemos de beneficios. Si queremos empezar a personalizar los precios, hablar de beneficios es algo que es relevante en la industria y que no podemos dejar pasar. ¿Qué es lo que realmente valora o no valora el cliente? Es esa pregunta que nos hacemos siempre en nuestros procesos de acompañamiento a los clientes en la compañía y que finalmente, bien, ahorita Xiaoping estaba mencionándolo, es difícil segmentar, pero siempre hay que intentarlo en pricing porque digamos que es ese punto de partida. Y este punto de partida para nosotros es la habilidad de desarrollar esas estrategias de precios, esas correctas conversaciones y políticas comerciales que hoy tenemos que evolucionar con los clientes, ¿no? Y con los equipos mismos en las organizaciones. Entonces, por un lado está todo este tema de la estrategia de precios, cómo lo vamos a hacer, pero por el otro lado está la gestión, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que se cumplan estas políticas y estas estrategias? Pero ¿cómo lo hacemos bien conectados con el mercado? ¿Cómo podemos hablar que uno diría que la implementación y esta gestión de precios es igual de importante que la estrategia? En la mañana lo comentábamos, para mí es un 50-50 cuando vamos a gestionar los precios y desarrollar las estrategias. El hacer estos procesos, el ejecutar e implementar estas estrategias es lo que nosotros llamamos el desarrollo del pricing power. Y es por lo que nosotros realmente estamos y donde hemos adquirido nuestra mayor experiencia en el mercado. Em, y un gran contexto, y es como quiero personalizar los precios, quiero segmentar, quiero ofrecer opciones diferentes, pero esto tiene que venir en un marco estratégico que es como ese primer punto en las conversaciones que tenemos con equipos directivos y tomadores de decisiones. Y es que, claro, la estrategia y las metodologías que se aplican en las empresas para la toma y la gestión de decisiones de precios no están desconectadas de esas capacidades, capabilities que hay que desarrollar en las organizaciones, cuáles son las habilidades que deberíamos tener, pero cuáles son esas capacidades que deberíamos formar. Entonces, em, tener en cuenta el gobierno, la toma de decisiones y responsabilidades que tenemos en cada uno de los niveles de la organización y por aquí digamos que esto no es menor, esto es conectar las áreas de la empresa que estén hablándose, que estén, digamos, con un foco estratégico de unas, digamos, decisiones en pricing que se van tomando. Pero podemos tener las decisiones, podemos desarrollar las capacidades y tener las metodologías, pero el equipo es fundamental para que evalúe y conduzca y pueda generar como un path y un proceso de la gestión de los precios, la data y la tecnología como inputs que no pueden faltar en estos procesos. Vamos a ver que la personalización de los precios se tiene que apoyar en la tecnología, se tiene que apoyar en la construcción de la data que se va a transformar en esa información para la toma de decisiones. Entonces, como que este es un marco estratégico ideal que todas las empresas que quieran desarrollar precios, estrategias de precios y finalmente segmentar y digamos, personalizar estos precios en las compañías de diferentes maneras, que ya lo vamos a ver. Esto es como lo que no puede faltar. Estas conversaciones, Ani, lo hemos visto en muchos clientes y ha sido como una gran responsabilidad de ese equipo directivo asegurar que estos procesos y estos mecanismos dentro de las organizaciones funcionen. Y yo creo que es muy importante porque cuando hablamos de pricing y cuando hablamos en este tipo de contextos, todos queremos ver la vanguardia, todos queremos ver
lo último y nos enamoramos de esto. Y estamos en un mundo, particularmente ahora, donde estamos enamorados de la tecnología, todo el mundo habla de precios dinámicos, todo el mundo habla de analítica, todo el mundo habla de algoritmos, pero entender que esas capacidades son tan buenas como las capacidades que tengan nuestros equipos de tomar decisiones con base en esos datos y además de hacer las cosas diferentes en el mercado. Porque, para ser un poco aquí, digamos, honestas, un mundo de personalización de precios infinito, un mundo de personalización de precios casi que perfecto, es una plaza de mercado, donde lo que en Colombia llamamos un San Andresito, en México llaman un changarro, aquí en Perú es la plaza, ¿cierto? El mercado, y es cada cliente tiene un precio diferente, depende de qué, depende de la hora que llegó, del genio en el que estaba el vendedor, depende de, y los precios terminan siendo completamente personalizados, pero sin ninguna estrategia detrás. Entonces, si estamos hablando de personalización de precios como una última frontera, entendamos los límites de esa personalización, pero sobre todo, y la primera invitación que les hacemos siempre es, entendamos las capacidades y las competencias que tienen nuestros equipos y que tienen nuestras compañías para gestionar efectivamente esos precios. Y antes de pasar al siguiente slide, yo quiero recordarles que en la construcción de los precios estamos construyendo o destruyendo la marca, asegurando una correcta gestión de precios, esto de que dicen los precios dinámicos, personalizados al 100% a los clientes. Si nosotros no nos protegemos y también ponemos límites a estas estructuras de precios, pues hay una alta probabilidad que la marca se vea afectada y que y que la construcción de la confianza que por tantos años hemos buscado en las empresas, pues se destruya en X o Y momento. Entonces, digamos que como marco estratégico inicial queríamos partir de esto para que podamos empezar a hablar de lo que es percepción de valor, Ani, y sensibilidad al precio. Entonces, y algunos de ustedes que me acompañaron en el conversatorio de ayer hablábamos mucho de esto, ¿cierto? Decíamos, de cómo personalizar, con base en qué, cuáles son los criterios que yo tengo que hacer para fijar el precio óptimo para el cliente óptimo en el momento óptimo. Y hay dos conceptos que no se nos pueden olvidar y que van de la mano. Uno es la percepción de valor y el otro es la sensibilidad al precio. Y yo los pongo los dos porque recordemos que los dos siempre están en juego, pero nosotros no necesariamente estamos activando los dos todo el tiempo. Pasa muchísimo, compañías que fijaron sus precios en algún momento y que ahora, llevan muchos años actualizando, subiendo, moviendo precios con base únicamente en elasticidades. Digamos que pasaron de fijar los precios con base en el costo a fijar los precios con base en la elasticidad. ¿Dónde está esa percepción de valor? Porque la elasticidad tampoco es algo fijo, ¿cierto? Y es algo que nosotros también podemos influenciar. Es algo que se mueve a lo largo del tiempo. ¿Con base en qué? Con base en esa percepción de valor. Entonces, la invitación siempre es a partir del valor percibido de mis productos y de mis servicios para entender cómo maximizo yo esa percepción de valor y minimizo la sensibilidad al precio. Y eso son los dos criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora de personalizar. Personalización hay en muchos niveles. Y personalización, digamos que suena como lo último, pero al mismo tiempo yo no tengo que esperar ser una compañía multinacional gigante, yo no tengo que esperar tener millones y millones y millones de puntos de datos para empezar en el camino de la personalización de precios. Hay compañías muy grandes, con datos muy avanzados, que sin embargo todavía no han llegado al último nivel en percepción de valor y sensibilidad al precio. Entonces, si adelantas uno, Lini, porfa, este es un ejemplo de Spotify. ¿Cuánto cuesta el plan básico de Spotify a lo largo del mundo? Uno diría, pues una compañía como Spotify, lo lógico es que cobrara lo mismo en todas partes. Otros dirían, no, pues es que la tasa de cambio afecta. Pero si vemos el rango de precios de un plan básico de Spotify pasa desde $1 en Argentina a casi $10 en Estados Unidos. Si entramos y hacemos zoom en Asia, vemos que tienen muchísimos más tiers de precios, más de lo que las mismas tasas de cambio explican.
¿Dónde está eso entonces? En este entendimiento de, en este caso, cuál es la percepción de valor del servicio en cada uno de los mercados y cuál es esa sensibilidad al precio en cada uno de los mercados. Yo digo, Ani, aquí es como si la idea es personalizar precios, ¿cuál es ese punto límite que destruye ya el valor y que viene a complejizar tanto una estructura de pricing que de pronto no es lo más favorable? Si bien aquí lo vemos y empezamos a ver cómo personalizan los precios de acuerdo a ese valor que cada uno de los países va percibiendo, sensibilidad al precio o disponibilidad a pagar. Nosotros siempre lo hablamos y es como ese dolor que a mí me da por pagar por algo o una compañía tiene para pagar por algo, es esa sensibilidad al precio que Spotify lo tiene claro, empieza a medirlo, empieza a entender dónde se conectan el valor y la sensibilidad al precio, la percepción de valor y la sensibilidad del precio en determinados países, en determinadas regiones y prefiere tener un único precio, un tier de precio único donde encuentra percepciones de valor y sensibilidades al precio interesantes y muy parecidas. Entonces, como que el equilibrio entre el full personalización y, digamos, el único precio, que ya ni siquiera lo estamos viendo en compañías eh, muy grandes que antes manejaban solamente una opción, empezamos a ver estos juegos en el mercado que finalmente se traducen en rentabilidad y en mayores, digamos, en un equilibrio mejor al cierre de los periodos de rentabilidad. Y es que nosotros siempre decimos que en el mundo del pricing es el único mundo donde no se cumple esto de entre más simple mejor, Ujú. ¿cierto? En el mundo del pricing, entre más simple, pues más dinerito estás dejando sobre la mesa, más oportunidades tienes. Sin embargo, ¿qué tanto puedes y debes complicar tu estrategia de precios en aras de lograr esa frontera adicional, ese ingreso adicional, ese revenue adicional por la personalización? ¿Y en qué momento eso te va a terminar costando más en implementación de lo que lograrías? Hay mercados donde esa personalización, digamos, con visiones globales, pues tiene barreras naturales, ¿cierto? Este es el precio promedio de un giga de Internet en el mundo, en plan de datos. Claro, es más caro aquí, es más barato allá, pero la posibilidad de que yo me pueda ir a otro país a acceder a ese plan más barato, pues es muy baja, es casi nula. El porcentaje de la población que viaja es poca. Entonces, entender eso, entender qué tan fácil es para mi cliente migrar de canal, migrar en el caso, pues cuando tenemos multicanales, migrar de país o de región geográfica va a ser muy importante también para esta personalización de precios. Si yo empiezo a hacer unos precios tan granulares que hacen que el cliente termine cambiando su elección de compra, ¿cierto? Su lugar de compra, su momento de compra, su canal de compra. Entonces tengo que tenerlo súper, súper, súper claro y entender que la personalización de precios no es solo el individuo, sino toda mi cadena comercial que me lleva al individuo. Y digamos que nosotros hemos tenido experiencias en nuestra compañía cuando vamos acompañando empresas de, por ejemplo, consumo masivo o, por ejemplo, de bienes industriales, donde entendemos que en algún momento quieren empezar a evolucionar sus estrategias de precio partiendo de un único precio a nivel nacional, inclusive por canales. Y el proceso, como lo dice Ana, es vamos al detalle, vamos a generar diferentes puntos de precio a nivel nacional o a nivel de canales, pero de una manera responsable y juiciosa, sin que tampoco tengamos cruces que puedan destruir valor. Entonces siempre arrancamos como que tú tienes un único precio a nivel nacional, venga, tratemos de dividir geográficamente y midamos la sensibilidad al precio y la percepción de valor por zonas diferentes o por canales diferentes. Y esto finalmente es un input bien interesante que a través de investigaciones de pricing hacemos y logramos ir a tener diferentes puntos de precios de acuerdo a las características que se definan de segmentación. No sin antes decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno y cuando también vemos a estos clientes que tienen 360, 500 listas de precios y que no están acompañados de la tecnología en un altísimo nivel, pues es mejor como esperar un poco,
entender tecnológicamente cómo me tengo que preparar para hacerlo bien y no generar una destrucción de valor que puede ser caótica en algún momento. Y justamente, Lini, si avanzas un slide más, por favor. Entonces, entender que el reto para nosotros, como nosotros lo planteamos, no va por cómo cobro yo diferentes precios, sino cómo logro yo diferentes ofertas de valor. Cómo entiendo yo, como les decíamos, esa percepción de valor, cómo entiendo yo esa sensibilidad del precio y entonces cómo informo yo un portafolio de opciones, precios, servicios, canales, ofertas diferentes para que cada cliente pueda encontrar la opción que más le conviene. Esto no es tanto de, usted está en este canal, entonces le cobro 10, usted está en este canal, le cobro menos. Entiendo que está buscando el cliente. El cliente en este canal está buscando conveniencia. Listo, es menos sensible al precio. Listo, entonces puedo hacer esto. Pero siempre le voy a dar al cliente la oferta de buscar mi producto más económico, buscar una versión más económica de mi producto, buscar una versión más económica de mi servicio. ¿Por qué? Porque si lo único que yo hago es múltiples listas de precios, como lo plantea Lina, sin ofrecerle al cliente alternativas, estoy finalmente afectando mi relación comercial. Y estoy llegando a un mundo donde nuevamente, al momento del cierre del negocio, ya no estoy hablando de valor, sino que vuelvo a precio. Y entonces, Lina siempre dice, y a mí me encanta esta frase, nosotros somos responsables de los malos comportamientos de nuestros clientes, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos sido los que hemos acostumbrado a nuestros clientes, acostumbrado a nuestros canales a regatear simplemente porque cuando nosotros ofrecemos es como, este es el precio? Pero espere, ¿pero por qué fulanito tiene un precio diferente? Bueno, no, entonces yo le puedo hacer un descuento. Venga, yo le hago un descuento para que me compre, ¿cierto? ¿De dónde viene eso? Eso es una personalización de precios mal diseñada. Y esas personalizaciones de precios mal diseñadas, como decía Lina, nos llevan a complejidad. Nos llevan a complejidades inmanejables. Tenemos un cliente, imagínense esta historia, es súper chévere. Personalización de precios óptima, supuestamente. Una estrategia de precios donde tenían máximos y mínimos y los vendedores tenían la posibilidad de negociar el precio de cada producto, siempre y cuando en el negocio lograran un margen mínimo esperado. Esta es industria farmacéutica, una empresa que tiene más de 1.200 SKUs. Esos 1.200 SKUs se estaban volviendo unas 450 listas de precios. Pues resulta que este cliente, con una muy buena estrategia de precios, ¿cierto? Una estrategia de precios sólida, pero sin los sistemas para apoyar esa ejecución de precios. Los contratos, la renovación de contratos de la industria farma es anual. Pues como eran más de 300 listas de precios, manualmente actualizar más de 300 listas de precios estaba tomando entre 2 y 3 meses. El revenue que estaban dejando sobre la mesa en esos 2 o 3 meses, en esa personalización de precios, era muchísimo más que el diferencial de listas. O sea, les hubiera convenido más tener una lista única de precios a nivel nacional que se puede actualizar el primero del año, a tener las 300 listas de precios que les daban los 2 meses de desfase y terminaban perdiendo ingresos. Entonces, el punto acá es, y nuevamente, nos encanta la tecnología para pricing, pero la tecnología para pricing sin equipos que sean competentes para tomar decisiones y equipos comerciales que sean enterados y competentes para ejecutar esa personalización, termina volviéndose lo que coloquialmente en Colombia llamamos los famosos precios SM, precios según el mercado. Y los precios SM, vamos a ver, tienen también sus límites. Entonces, formas de personalizar, porque también no pensamos en un mundo del todo nada, ¿cierto? Formas de personalizar hay muchas. La forma de personalizar más básica, con la que todos contamos y creo que todos podemos empezar a implementar desde ya, es precios y portafolios segmentados. Entender cuáles son esas variables, 2 o 3, que son ejecutables desde mi estrategia y ejecutables desde mis competencias comerciales,
y que yo puedo utilizar para diferenciar precios, sea por portafolios, sea por condiciones sociodemográficas, sea por canales. Entender que a la hora de hacer precios segmentados, yo genero incentivos con anterioridad, pero no me permiten modificar la toma de decisiones en el momento de la compra. Ejemplos de esto, la famosa que todas conocemos de ópticas GMO, donde decía tu precio es tu edad. O la famosa de consumo masivo, ¿cierto? Comprar una botella de agua en un restaurante tiene un precio completamente diferente a comprar una botella de agua en la bodega o en el chinguito o en la tienda de conveniencia. Eso es un primer paso hacia la personalización. Y es un primer paso que no debemos descartar, que tendemos a decir como, ay, no, es que eso es muy básico. Eso es muy básico. Pero las compañías que pasan de tener precios únicos a tener precios segmentados, en promedio, logran mejoras de hasta 30% en su rentabilidad. Es el salto más grande que podemos dar para lograr esa rentabilidad. Voy a llevar esta conversación también a dar ejemplos en el B2B y cómo esta segmentación de precios nos puede ayudar a maximizar profit en las compañías. Y es que en realidad, cuando nosotros somos capaces de poner las condiciones comerciales o esas reglas de enganche con anterioridad, ejemplo, tiempos de pago, ejemplo, volumen de compra, ejemplo, no sé, número de líneas, de productos implementado. Entonces, lo que estamos poniendo con anterioridad es unas condiciones que hacen que tengamos conversaciones de valor realmente segmentadas. En B2B nos encontramos todo el tiempo cuando pasamos una propuesta comercial y entonces con ese tomador de decisión o ese quien está incentivando la compra de esa solución, pues entiende los beneficios y entiende de valor. Cuando yo no tengo claridad sobre mis condiciones comerciales de manera anticipada, el siguiente paso de este tomador de decisiones es que vamos al departamento de compras, ¿sí? Y ahí la conversación es absolutamente diferente. Si yo desde ese entendimiento de mi cliente no segmento, defino políticas comerciales, puedo quedar en desventaja al tener una conversación con estas áreas de compra. Entonces, ojo, hay que entender a ese cliente como punto de partida, esos incentivos que nosotros estamos dando para poder segmentar el precio. Por supuesto, tener claridad y, digamos, transparencia es, ok, hay un precio diferente, hay un precio segmentado, sí pasa esto o esto. Anticipadamente lo tenemos que hacer porque ya en el momento que pasa ya es too late y hacer esa negociación se vuelve muy compleja y tal vez voy a perder valor en la conversación. Queremos evolucionar de los precios segmentados y bueno, hemos tenido toda una mañana con conversaciones súper interesantes sobre precios dinámicos. Los precios dinámicos son el siguiente nivel de personalización. ¿Qué pasa con los precios dinámicos? Pues permiten ajustes en variables externas, no nos permiten incentivar necesariamente comportamientos en usuarios individuales. Es más, digamos, agregado. Y de ahí pues ya tenemos el top, los precios individualizados, ajustes constantes y permanentes con base en la disposición de pago del cliente, pero sabemos que requiere sistemas, controles y equipos muy capacitados. No solo eso, sino que muchas veces los precios individualizados requieren además consumidores muy informados, consumidores muy claros en cómo toman su decisión de compra. Porque para hacer precios individualizados, pues casi que nunca, casi que un conjoint no me basta. Lo que yo necesito son millones de puntos de datos, simulaciones de compradores virtuales, ejemplos de donde yo genero millones de buyers personas tomando millones de decisiones de compra simultáneamente para yo poder entender no solo la elasticidad, sino la elasticidad cruzada, para yo poder entender el reemplazo de categorías, un poco lo que nos hablaban ayer sobre cómo son esos reemplazos de categorías, etcétera. Entonces, a medida que yo me voy sofisticando en la individualización de precios, claro, requiero más tecnología, no necesariamente estoy capturando más valor, pero lo que yo sí garantizo es que estoy en mejor capacidad de influenciar al cliente puntual en el momento puntual. Yo voy a conectar con estas tres formas de personalizar desde precios segmentados, dinámicos e individualizados
Em, y voy a ir a un punto de qué pasa antes de yo tomar estas decisiones, cuáles son los focos que yo debería tener en cuenta para poder ir a, digamos, más certero, digamos, más seguro a implementar estos modelos de personalización de precios. Entonces, como que me quiero devolver un poco y antes de ir a personalizar, cuatro cosas que tenemos que tener presentes siempre antes de tomar estas decisiones. Lo primero es que el foco tiene que ser el usuario. Ese es el punto de partida para nosotros entender qué tipo de personalización necesitamos y qué tipo de relación queremos construir. Siempre lo que estamos buscando en estas nuevas eras de definición de precios de forma de manera digital, pues estamos buscando es un win-win con nuestro cliente. Esa relación de gana-gana hace que se construyan, digamos, relaciones en el tiempo que construyan marca, que sean más transparentes y simplemente teniendo una comunicación directa vamos a lograrlo. Personalizar y dar opciones dependiendo a los tipos de buyer persona que yo voy a empezar a tener, pues será ideal siempre y yo debería desde el segmentar, que es lo más básico, hasta la manera individualizada de hacerlo, poner al cliente entonces en nuestro centro. Dos, tener ese foco estratégico siempre presente. ¿Cuál es mi estrategia a largo plazo? ¿Y cuáles son mis acciones a corto plazo que gestionan la estrategia, que implementan la estrategia y que construyen una marca, una transparencia, una calidad y una confianza en el tiempo? Si eso es lo que yo quiero, si eso es lo que hace parte de mi estrategia. Ese foco estratégico tiene que venir acompañado de invertir en tecnología estratégicamente las compañías que necesitan y quieren personalizar los precios tienen que invertir en data, en análisis y en equipos de tecnología para poder ir a ejecutar correctamente. Y finalmente, dentro de este foco estratégico, quiero llamar a ser capaces de vivir en paralelo estrategias diferenciadas para diferentes segmentos, tipos de clientes, geografías de la compañía, porque nunca pueden encontrarse e ir en detrimento una de la otra. Tercero es la velocidad. Aquí simplemente un mensaje muy poderoso y es automatiza, automatiza, automatiza todo lo que tú puedas en este proceso. Si estamos experimentando, se vale iniciar en etapas tempranas con ejecución por personas de estos procesos, pero para llegar a un punto de hacerlo bien, no hay otro camino que no sea la automatización de la data y la gestión de la información para evitar riesgos que pueden ser, digamos, desastrosos. Y esa velocidad tiene que venir acompañada del governance y de la toma de decisiones a diferentes niveles de la empresa eh, para hacer y tomar decisiones más rápido. ¿Qué está pasando con el equipo comercial? ¿Qué está pasando con el equipo de pricing? ¿Qué decisiones tiene que tomar el equipo directivo? ¿Y a dónde recurrimos si tenemos inquietudes para cerrar negocios y para ir capturando nuevos territorios? Entonces, esa tecnología, esa automatización me tiene que llevar también a tomar decisiones en una velocidad mayor que lo que hacía antes. Y si yo ya tengo un, digamos, me estoy centrada en el usuario, en la segmentación, tengo un foco estratégico a largo plazo con una ejecución a corto plazo, con métricas y con instrucciones claras, si estoy implementando y automatizando con velocidad, tanto con base en la tecnología como en la toma de decisiones, y esto no funciona, hay que hacer un alto en el camino, ¿sí? Como que personalizar los precios y ensayar se vale, pero si esto no está funcionando, se vale dar un paso a un costado y más bien ir sigilosamente, como quirúrgicamente, tomando decisiones de cuáles precios son los que yo realmente voy a segmentar y las decisiones que yo voy a tomar. No hacer bien una segmentación y una personalización de precios puede desangrar a una compañía, puede destruir la estrategia, puede, digamos, disminuir las rentabilidades y erosionarlas a tal punto de que pues tengamos resultados desastrosos. Entonces, siempre la opción de salir a un lado, dar un paso al costado, estará vigente y responsablemente los directores, CEOs y tomadores de decisión son los llamados a ir midiendo estos momentos y estos procesos de personalización de precios en los tiempos requeridos. Y esto entonces nos lleva a decir, recuerden que la personalización de precios
no es solo un tema comercial y no es solo una decisión de la empresa. Involucra mucho más porque, como todo en los precios, tiene aspectos éticos y legales que necesitamos considerar. Hablemos sobre todo de los temas legales. Muchos de los que estamos acá estamos con compañías, con empresas que tienen lo que se denomina posición de precios dominante en el mercado. Posición de precios dominante es una compañía que por sus características está en capacidad de influir sobre clientes, proveedores o competidores. Y en todos los mercados latinoamericanos, la posición de dominancia es mirada con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no esté, digamos, clara puede ser constituida abuso de posición dominante y esto sí se tipifica como un delito. Entonces, tener muy en cuenta que si tenemos posición dominante, las personalizaciones de precios podrían a veces ser interpretadas como abuso de posición dominante y ponernos en problemas. En la Unión Europea ya se está avanzando y ya hay nuevos marcos legales de qué se permite personalizar y qué no se permite personalizar. Entonces, súper importante, si vamos a tomar estas decisiones, estar muy bien asesoradas por nuestros equipos legales. No solo eso, sino que hay aspectos éticos que tener en cuenta. Aspectos éticos como hasta dónde llevo la personalización. Si yo tengo suficientes datos sobre mi comprador que me permiten, por ejemplo, modificar el precio y cobrarle a Lina un precio en mi e-commerce a las 3 de la tarde, pero un precio diferente cuando está comprando a las 2 de la mañana, porque yo sé que a las 2 de la mañana ya está triste y es más vulnerable y entonces le puedo subir el precio, ¿debería hacerlo? Los datos hoy me lo permiten. Los sistemas hoy me permiten esos niveles de personalización, pero los algoritmos no están en capacidad de decidir estos temas y por eso necesitamos equipos que tomen las decisiones y que estén empaquetados detrás. El caso puntual que tenemos y que muchos de ustedes seguramente lo vieron en redes y lo leyeron fue el caso de Rod Stewart, donde es muy importante entenderlo. Vean, era legal, era ético, y aún así causó muchísima controversia. Para los que no saben, les cuento, Rod Stewart, cantante americano, todo su posicionamiento de marca ha sido un cantante de la fuerza obrera americana. Sus conciertos, él siempre dijo, nadie debería pagar nunca más de $50 por ir a un concierto mío. Sin embargo, sus conciertos siempre fueron entre los mejores rankeados de Estados Unidos. Este año, en la alianza con Ticketek, decidieron implementar un esquema de precios dinámicos en que algunas sillas que estaban en mucha demanda en algunas ubicaciones subían de precio. Un surge pricing, algo parecido a lo de Uber, muy sencillo. Generó un backlash terrible y una afectación importante a la imagen de Rod Stewart. Muchísima prensa, muchísima publicidad negativa. Si bien los resultados numéricos fueron muy particulares, si bien los resultados numéricos fueron muy particulares, menos del 10% de etiquetes accedieron a este search pricing y en promedio, de hecho, la gente pagó mucho menos de lo que hubiera pagado en casos anteriores con sus revendedores, etcétera, pues la afectación a la marca es algo que siempre tenemos que cuidar. La afectación a la marca, o sea, entonces, si vamos a hacer personalización de precios, aspectos éticos, aspectos legales, pero también aspectos estratégicos y de marca, vitales para considerar. Yo quiero apoyar aquí este contexto que tú estás dando de aspectos éticos y legales, y es que siempre en esa construcción de marca viene el precio como un detonante de algo positivo o negativo. Quedan Hemos 5 minutos, visto por favor. Perfecto. Hemos visto cómo en este proceso de definición de precios se destruye el valor de la marca al fijar precios de manera indiscriminada para diferentes clientes. El que más presión hizo, el que es más amigo del dueño, el que tiene, digamos, una condición de mercado diferente, se aprovecha de esto para buscar y, digamos, regatear precios distintos. Si yo accedo a ese regateo, si yo sin una estrategia
digamos, de precios segmentados o personalizados, si yo accedo a estos, estoy en un riesgo de que todo en esta vida se sabe, los clientes se conversan entre ellos, estamos en una era digital de comunicación donde hay un alto riesgo de que se den cuenta si estoy poniendo precios de manera indiscriminada sin una estrategia. Y eso al final puede destruir realmente una compañía. Y para cerrar entonces, dejarles con una herramienta muy básica que todos pueden implementar desde hoy y es, bueno, estoy en el camino, tengo un solo precio, quiero empezar a construir portafolio, ¿cómo hacerlo? Pues aquí les dejamos un marco muy sencillo donde pueden empezar a pensar en los atributos, las características de su producto o servicio en dos ejes. Califíquenlo, si no tienen datos, califíquenlo no numéricamente, pero al menos teóricamente, hagan supuestos para entender dónde está cada una de las características del producto en la importancia que le dan al cliente, que representa para el cliente y también qué disponibilidad de pago pueden generar en el cliente. Y con eso entonces pueden generar un modelo de 4x4 muy sencillo donde entender, bueno, qué cosas puedo despriorizar, qué cosas me sirven para ahorrar costos, etcétera. ¿Qué cosas son mi plan base? ¿Qué cosas son el core de lo que yo ofrezco? ¿Qué cosas premiumizan? ¿Qué cosas me permiten a mí subir en valor percibido? ¿Y qué cosas son las que nosotros denominamos toppings? No se las voy a ofrecer a todo el mundo, pero se las voy a ofrecer a aquellos que están dispuestos a pagar por ella y entonces me sirven para personalizar esas ofertas y esos precios. Esto, como lo ven, es un modelo muy sencillo, pero que mentalmente nos da gran poder y gran potencia para iniciar ese camino a la personalización. Queremos entonces agradecerles y dejarles nuestros contactos para quien lo necesite. No sé si hayan preguntas y que empecemos como a Tenemos, responder. sí, tenemos aquí una pregunta, Lina, y solo tenemos Dale. momento para un par de preguntas. Te la hago. Nos están preguntando cómo se puede medir la percepción de valor en productos bancarios. ¿Cómo la incorporaríamos en la construcción de los precios? ¿Es solo moviendo los márgenes? Suele pasar que el pricing en estos productos se mueve más por costes, primas, inflación, etcétera. Bueno, entonces, definitivamente, volver a este tema de entender esa percepción de valor en nuestros clientes es el marco teórico y más práctico que podemos evolucionar, Ani. En temas financieros, estas investigaciones son valiosísimas. Implementar, medir y continuar haciéndolo es como el secreto que hemos empezado a ver en línea, cómo podemos ir evolucionando todos estos procesos y estas conversaciones con cliente, validación de cliente, foco en el cliente y finalmente acompañar de investigaciones con herramientas tecnológicas que hoy de manera digital tienen digamos, unas respuestas bien interesantes a esas percepciones de valor y sensibilidad al precio de los clientes. Yo les diría, para complementar lo que dice Lina, en el mundo financiero y bancario, pues no subestimemos el poder de los datos cualitativos. Todo lo que hagamos para conversar con el cliente, para entender al cliente, después buscamos cómo vincularlo con los demás datos, pero no todo tiene que ser datos duros y particularmente en el mundo financiero donde hay tanta sensibilidad y donde es tan delicado y está tan controlado el tema de experimentos, entonces ver si podemos hacer experimentos teóricos, experimentos mentales, conversaciones con los clientes para entender esa percepción de valor, que incluso si no la podemos medir y cuantificar, entenderla ya va a ser una gran ganancia en ese camino hacia la personalización. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Creo que hemos concluido a tiempo nuestra ponencia y preguntas adicionales las vamos a ir respondiendo por el chat.